Y bien, esta vez daremos un profundo vistazo a la ESP32S3 DevKit C1 de Espressif. Hace algún tiempo, al crear mi video de reconocimiento de imágenes, me encontré con un gran inconveniente al programar con arreglos muy grandes, y es que, aunque había suficiente espacio en la memoria para colocar todos mis arreglos, me encontraba con algún problema de tablas de datos que me impedía crear arreglos superiores a cierto límite, que fue el valor que tuve que utilizar para limitar las neuronas de cada una de las capas de mi red en ESP32. Así que decidí buscar una placa más interesante y que se ajustara a lo que necesito. Aunque antes quiero dejar en claro que al compartir este video no estoy afirmando que sea la mejor placa del mercado, sino lo más idóneo que he encontrado hasta ahora para enfrentar todos estos desafíos específicos. Dicho esto, quiero hacer una review de una de las mejores placas que tiene Espressif en su catálogo. La ESP32S3 DevKit C1. Para hacer una apreciación de sus cualidades y compararla bien, voy a usar la placa más famosa que hay como referencia, la cual es Arduino Uno, donde haremos una batalla épica entre el Arduino Uno y la ESP32, dos placas de alto rendimiento que se usan para proyectos de electrónica e informática. Comparemos sus características en términos de precio, tamaño, capacidades técnicas, módulos integrados adicionales y quizás algún otro detalle. Y lo más importante, y revelaremos por qué la ESP32S3 DevKit C1 es una de las mejores opciones en detalles específicos. Así que acompáñame que esto va a estar interesante. Hablemos del precio. Mientras que Arduino Uno se puede conseguir oficialmente en aproximadamente $26 en sitios oficiales y en $7 en sitios de AliExpress o versiones piratas, esta placa de ESP32S3 se puede conseguir en $10 en AliExpress. Y aquí está una diferencia significativa, no solo en el precio. Podríamos tomar el valor de $7, que es el mínimo en el que podríamos conseguir la placa Arduino. Además de esto, es mucho más sencillo conseguir un Arduino Uno en los distintos sitios de venta de componentes electrónicos en los diferentes países, mientras que para conseguir la placa de ESP32S3 DevKit C1 es una tarea más complicada. Usualmente se puede encontrar en tiendas locales, pero a un precio considerablemente elevado con respecto a su precio original, pero siempre está la opción de pedirla en sitios como AliExpress, en el cual llevo pidiendo mis placas desde hace años y nunca he tenido problema alguno a excepción del tiempo. Así que si tu proyecto no es urgente, esta placa ESP32S3 DevKit C1 podría ser una opción bastante viable en este apartado. Pero si la diferencia en el precio para ti es un punto crucial por diversos factores, el tiempo de adquisición de 20 días te parece muy elevado, entonces quizá Arduino Uno va siendo una alternativa mucho más atractiva. Hablemos de las dimensiones. Este es un apartado bastante interesante porque es un limitante considerablemente crucial para algunos proyectos. Si queremos hacer proyectos discretos, tenemos varias alternativas en este apartado. Empezando por Arduino Uno. Esta placa tiene unas dimensiones de 68.6 mm de largo y 53.4 mm de ancho, mientras que la ESP32S3 DevKit C1 tiene unas dimensiones de 65 mm de largo y 29 mm de ancho. Esto es una diferencia considerablemente notable, dando una clara ventaja en tamaño a la ESP32S3 DevKit C1. Sin embargo, hay factores más interesantes cuando hablamos de Arduino Uno en su versión con microcontrolador extraíble, y es que en caso de que queramos realizar proyectos muy pequeños, podemos extraer el microcontrolador Atmega 328P del Arduino Uno y mediante una simple configuración de capacitores y un oscilador de cuarzo se puede hacer funcionar nuestro proyecto en un tamaño mucho más reducido, de 33 mm por 10.16 mm aproximadamente. Esto trae como consecuencia que por un poco más de esfuerzo y prescindir de módulos específicos del Arduino Uno, poder hacer miniatura de nuestro proyecto de una forma relativamente sencilla. Así que en conclusión de este apartado para proyectos grandes, cualquiera de las placas son perfectas. Para proyectos medianos o para tamaños en los cuales la placa Arduino sea muy grande, podemos cambiar a la ESP32S3 DevKit C1 sin perder funcionalidad y manteniendo todos los módulos necesarios para una interacción agradable con otros sistemas. Y para proyectos muy pequeños, para tamaños inferiores a la ESP32S3, Arduino Uno puede adaptarse sin mucho problema, pero sacrificando un par de cosas internas. Dicho esto, diría que sin ser muy meticuloso, hay un empate en casos de uso de estas dos placas en este apartado. Y ahora se viene el punto más relevante y crítico, así como más extenso de este vídeo, el cual es el apartado de especificaciones de las capacidades técnicas de cada placa, la velocidad, el almacenamiento, todos esos detalles que sí influyen al momento de implementar código.
tenemos muchos aspectos para comparar en este apartado, así que lo dividiré. Primero hablemos del RAM. Empezando por Arduino, tiene una memoria SRAM, por sus siglas en inglés, de Static Random Access Memory, de 2 KB, mientras que la ESP32S3 DevKit C1 tiene un conjunto de configuraciones distintas dependiendo de nuestros intereses, pero tenemos un rango de memoria que va desde los 2 MB a los 8 MB. Incluso usando la memoria más baja de esta placa, está muy por encima de la memoria disponible con Arduino Uno, y aquí es donde se empieza a notar las diferencias reales. Así que daré algunos ejemplos. Como sabemos, la RAM es el componente electrónico utilizado para guardar todos los datos en tiempo real que vamos a utilizar en la ejecución de nuestro programa. Todas las variables como los textos de hola mundo, un número de una operación de suma, todos los arreglos que se puedan ir modificando para terminar a la RAM en un microcontrolador. Por lo que entre mayor sea la RAM, más variables y más flexibilidad podremos tener al momento de crear algoritmos. Por esto, la RAM de Arduino Uno, aunque es considerablemente útil para muchísimos proyectos simples como comunicaciones sencillas de Ethernet, control de tiras LEDs, manejo de robots como carros a control remoto, seguidores de línea u otros proyectos similares, se queda muy corta. Esta memoria para proyectos con mayor exigencia a nivel de recursos para ejecutar algoritmos densos que utilicen demasiadas variables, como por ejemplo operaciones con matrices, que las podemos encontrar de forma excesiva en proyectos asociados a las redes neuronales artificiales o IA, y mayormente en Deep Learning, los típicos algoritmos de inteligencia artificial, proyectos como la implementación de redes neuronales artificiales para predecir datos en tiempo real, para clasificar datos, para obtener características de imágenes que permiten segmentar y clasificar imágenes. Para todo este tipo de proyectos, la ESP32S3 de XC1 es una placa excelente. Aunque no tenga una cantidad extrema de espacio para implementar redes muy densas, es definitivamente una de las opciones más económicas para trabajar cómodamente en estas áreas de la ingeniería. Dicho esto, hay otro punto interesante a mencionar en este apartado, y es el hecho de que son dos tipos, aunque parecidos, diferentes de RAM. Una es la SRAM, que tiene sus características destacables como tiempo de acceso más rápidos, menor latencia, gracias a su configuración de flip-flop para mantener cada bit, lo que a su vez hace que gaste más espacio en chip y sea más costosa, por lo que lo usual es que no tenga valores de memorias altos, mientras que la PSRAM de la ESP32S3 es una variante de la DRAM, Dynamic Random Access Memory. Tiene velocidades de acceso más lentas, pero a su vez permiten usualmente mayores densidades de almacenamiento para las SRAMs. Así que en conclusión relativamente simplista, sacrificamos velocidad de acceso por una configuración más económica y con mayor almacenamiento. En este aspecto, considero que la ventaja de la ESP32S3 de XC1 es una ventaja aplastante con respecto a Arduino Uno, sacrificando aspectos que no son tan notables a nivel de microcontroladores. El segundo aspecto a revisar es la memoria flash. Para Arduino Uno, esta memoria es de 32 KB, los cuales 0,5 son usados para la bootloader, mientras que en la ESP32S3 de XC1 tiene de igual forma que con la RAM un rango de memoria dependiendo del modelo que seleccionemos. Este rango es de 8 MB a 32 MB. Como sabemos, la memoria flash es la memoria que puede ser reprogramada y borrada electrónicamente. Aunque no suelen ser tan rápidas como las memorias RAM, estas son memorias no volátiles, es decir, la información en una memoria flash no se elimina al quitar la fuente de alimentación, por lo que se usa normalmente para grabar los algoritmos que deseamos ejecutar cada vez que se inicia la placa, y a su vez, normalmente las constantes también se guardan en ese tipo de memorias. Por lo tanto, mientras más grande sea nuestra memoria flash, se podría decir de cierta forma que es posible crear algoritmos mucho más extensos. Entre estos algoritmos también se incluyen las librerías que utilizamos en nuestro código. Todas estas librerías también se almacenan en flash, por lo que si creamos programas con muchas funciones de librerías, es necesario revisar que tengamos suficiente memoria flash para almacenar todos estos algoritmos. Aunque en la mayoría de los casos de proyectos sencillos se pueden implementar sin problemas en Arduino, hay ocasiones en las que la memoria flash de Arduino Uno se queda un poco corta. Por ejemplo, si creamos proyectos sencillos como un carro seguidor de línea y sin muchas más funciones, una memoria flash de Arduino podría funcionar perfectamente. Sin embargo, si decidimos crear una casa domótica cargada de muchos módulos y cada módulo utiliza una librería diferente, como una librería para controlar el módulo de Bluetooth Low Energy, otra para controlar sensores de temperatura, más librerías para controlar servomotores, otras para sensores de movimiento, otras para pantalla LCD para configurar el sistema y otras para agregar la configuración de un módulo Ethernet o Wi-Fi que conecte el proyecto con el mundo. Y sin ir muy lejos, a proyectos en los que he trabajado, en los que no solo se requieren librerías para conectarse a internet,
sino librerías para crear archivos JSON o XML para conectarse con distintas APIs de Internet de las Cosas. Si tomamos en cuenta un proyecto como estos, que no son realmente extraños, entonces la memoria flash de una ESP32S3DXC1 sería una opción mucho más conveniente, y aunque nuestro proyecto no sea tan grande, es importante tener cierto margen de memoria disponible si en algún momento queremos mejorar o actualizar las funcionalidades de nuestro código, o de nuestro proyecto como tal. En conclusión, en este apartado gana por mucho la placa ESP32S3DXC1, ya que la versión con menos memoria de 2 MB es un 62,5 veces la memoria que tiene Arduino Uno. El tercer aspecto es el número de pines. Este es un aspecto bastante breve pero significativo. Usualmente en muchos proyectos necesitamos una cantidad de pines de acuerdo a la cantidad de módulos que queremos conectar para implementar las funcionalidades de nuestro proyecto, por lo que en muchos casos una mayor cantidad de pines es una opción mejor en este aspecto. La placa Arduino Uno tiene 20 pines utilizables, de los cuales podremos usarlos como pines digitales o usar 6 pines como pines analógicos para entradas de una DC con una resolución de 10 bits, es decir, una DC que nos ofrecerá valores de 0 a 1023. Además, podremos usar los pines de 3, 5, 6, 9, 10 y 11 como salidas PWM, es decir, modulación por ancho de pulso, ya que no tendremos DAC, conversor digital analógico, en este microcontrolador. Mientras que la placa ESP32S3DXC1 de Espressif tiene una diferencia considerable. En este caso, tendremos 45 pines como entradas o salidas de propósito general, los conocidos GPIO, pines que podremos programar para que se comporten como queramos, dependiendo de cómo estén establecidos en la arquitectura de hardware del propio microcontrolador, de los cuales solo 36 pines son normalmente usados. A su vez, estos pines en ciertas ocasiones pueden estar siendo usados en ciertos protocolos, por lo que en algunas ocasiones, aunque tengamos tantos pines, no podremos usarlos todos. El cuarto aspecto es la velocidad de trabajo. En este caso tenemos variaciones interesantes, pero lo voy a resumir. Naturalmente, Arduino Uno viene con un oscilador de cuarzo de 16 MHz. Sin embargo, el microcontrolador Atmega 328P, según las especificaciones del fabricante, soporta hasta 20 MHz, mientras que la placa ESP32S3DXC1 soporta hasta frecuencia de 240 MHz según el fabricante. Como ya lo he mencionado en otros vídeos, la frecuencia del oscilador recomendado para un microcontrolador define qué tan rápido se procesan datos o se realizan diferentes tratamientos de los registros, aunque algunas operaciones que realiza el procesador toma más de un ciclo de reloj. La norma es que entre más rápido sea el oscilador, más rápido se va a operar todo. Además, el procesador de esta ESP es una extensa 32 bits dual core, lo cual implica que maneja datos e instrucciones en tamaño de 32 bits, por lo que sus registros son de 32 bits y su unidad aritmética lógica, ALU, también. Además, se tiene dos núcleos para ejecutar dos tareas a la vez, característica que no tiene Arduino Uno, que incluso trabaja con solo 8 bits. Aquí, naturalmente, ESP32S3 tiene toda la ventaja. El quinto aspecto son los módulos integrados adicionales. En este caso, ya asumimos que tenemos los típicos componentes de comunicación serial conversor USB a TTL, los reguladores de tensión, pero adicionalmente tenemos los pines dedicados a los correspondientes protocolos de comunicaciones. Mientras Arduino Uno cuenta con una interfaz para SPI, una para I2C y otra para UART serial, la ESP32S3DXC1 tiene 4 interfaces SPI, 2 I2C, 3 UART, además tiene 2 interfaces I2S. Tiene un puerto USB nativo Full Speed USB OTG, lo que implica que podemos hacer proyectos que emulan, por ejemplo, un teclado, un mouse, un dispositivo MIDI o muchos otros proyectos basados en comunicaciones USB. Además, tiene un segundo puerto USB serial JTAG controller para subir códigos y realizar la comunicación serial. En este caso podemos sacar aspectos que pueden ser relevantes para elegir una placa u otra. Usualmente cuando hacemos proyectos, se cuentan las interfaces que son necesarias para conectar todos nuestros módulos, a no ser que nuestro proyecto sea denso o necesite características propias del USB nativo. La mejor placa será Arduino. Sin embargo, no es raro encontrar diferentes proyectos que utilizan más de un módulo con estos protocolos que utilizan estas interfaces, por lo que en estos aspectos es necesario gastar un poco más para trabajar de forma adecuada. Algunos ejemplos de estos proyectos son un controlador MIDI, un receptor de audio que convierte la frecuencia de audio a protocolos más utilizados como MIDI, un proyecto de monitoreo de diferentes dispositivos de un bus que requiere controlar puertas, pantalla de sonido, luces u otros componentes e incluso una casa domótica.
En este punto, también es importante recordar que la saga de placas de Espressif tiene un módulo Bluetooth, que en este caso es Bluetooth Low Energy 5 Mesh, cuya ventaja más bien deberían mencionarlas en un video diferente en comparación con otras placas de ESP32, pero en resumen, Bluetooth 5 introduce la capacidad de formar redes de malla, Mesh Networks, característica que permite a los dispositivos Bluetooth 5 comunicarse entre sí en una red de malla que implica que los dispositivos pueden actuar como nodos interconectados, reenviando datos entre sí y ampliando el alcance de la red, siendo muy útil en aplicaciones de iluminación inteligente, automatización del hogar, edificios inteligentes y aplicaciones industriales. La ESP32S3 también posee un módulo Wi-Fi, típico de las placas ESP32. Y como último factor que me parece importante relevar en esta parte, es el conversor DAC, que no posee Arduino Uno. En este caso, es un DAC de 8 bits, por lo que podremos crear tensiones reales que van desde 0 a la tensión de referencia de la placa ESP32S3. A diferencia de Arduino, que no puede hacer esto, sino que Arduino utiliza PWM, que tiene sus desventajas en distintas aplicaciones. Finalmente, hablemos de la documentación. Empezando con Arduino Uno, esta placa tiene una cantidad extrema de documentación y su correspondiente comunidad. No solo hay guías y ejemplos para cada una de las funcionalidades que se quieran utilizar, sino que hay una infinidad de librerías disponibles propias de Arduino y muchas otras de la comunidad. Además, se tiene acceso a un foro de comunidad con el cual es posible crear publicaciones y cualquier persona en la comunidad podrá resolver tu duda. O simplemente se puede consultar las preguntas hechas por otras personas de la comunidad en dicho foro. Con respecto a la ESP32S3 de XC1, la documentación también es considerablemente extensa. De hecho, al igual que Arduino, hay todo un sitio web de Espressif que tiene documentación de cada una de sus placas y funcionalidades, por lo que también tiene información de la placa ESP32S3 de XC1. Como se puede programar en la misma IDE de Arduino, tiene compatibilidad con un gran número de funcionalidades y además es compatible con la mayoría de códigos de la ESP32 normal, por lo que hay mucha información y ejemplos de muchos aspectos de códigos. Por lo tanto, diría que como siempre, en placas que son tan conocidas, es un empate, aunque Arduino tiene muchos más años de popularidad, lo cual puede ser un plus adicional para ganar este aspecto. Para concluir esta comparación, es importante recordar que aunque una placa tenga mejores características técnicas, no es necesariamente la mejor. Más bien, se trata de asociar las características de una placa a las necesidades específicas de cada proyecto, y por esto es que es necesario conocer al menos por encima cada una de las placas existentes. Por ejemplo, en este caso asocio esta placa ESP32S3 de XC1 con una placa relativamente económica para proyectos con procesamiento medianamente exigente de datos, para esos casos en los que necesitamos ejecutar ciertos algoritmos pesados sin tener que llegar a adquirir placas más potentes, como lo es una Raspberry Pi. Me refiero a proyectos como desarrollo de redes neuronales artificiales para sistemas embebidos. De hecho, tengo planeado unos vídeos de detección de imágenes con redes convolucionales que traeré muy pronto con esta placa. Además de estos proyectos de IA, podría enfocar el uso de esta placa para proyectos interesantes de dispositivos de IoT, para proyectos que utilicen sus factores que requieran o muchos módulos y algoritmos notablemente pesados para gestionar los distintos componentes de control de un hogar inteligente, también aprovechando sus dos puertos USB-C, contando con que uno de estos USB es nativo. Se puede usar para proyectos que requieran conectarse o simularse dispositivos USB, como por ejemplo para emular o leer dispositivos MIDI, un teclado o mouse, y a esto añadirle que utiliza algoritmos que requieran alta velocidad de ejecución, como por ejemplo mi próximo proyecto de conversión de notas tocadas en un piano a una tira RGB. Otro caso de uso podría ser para pruebas. La mayoría de funciones son compatibles entre diferentes placas ESP32, por lo que tener una placa principal para pruebas como esta es una opción bastante cómoda, y al final del desarrollo podríamos enviar este código a otra placa con características más reducidas, las cuales sean más apropiadas con las necesidades de nuestro proyecto. Y bien, este ha sido un vídeo destacando los detalles que consideré más relevantes al momento de decidir si comprar esta placa, que me parece una opción maravillosa. Espero que realmente les sea ayuda y que puedan integrarla en sus proyectos o para diferentes pruebas. Debo decir que es una placa que recomiendo muchísimo y que estaré utilizando en alguno de mis próximos vídeos. Les recuerdo que pueden apoyar mi canal con una suscripción, un like, un comentario, apoyando mi canal desde mi sitio en Patreon. Dentro de poco voy a continuar con los videos de votación del canal, así que tengan paciencia y sobre todo estén pendientes del nuevo contenido. Y esto lo pueden hacer activando la campanita. Sin nada más que decir, adiós.